El Ministerio de Cultura presenta Radio Ciudadanas, encuentro, participación y debate. Hoy presentamos los procesos de reconciliación. Para ti, ¿qué es la reconciliación? La reconciliación es hacer la paz con los demás y con Dios mismo y con uno mismo. Yo pienso que es como, por ejemplo, cuando están enojados, pedirse disculpas, pues sí, pedirse perdón y ya, seguir normal. La reconciliación es estar en paz con las personas que de alguna u otra forma hemos estado un poco alejados. Para mí eso es la reconciliación, la paz. La reconciliación es estar en paz con las otras personas. Si ha tenido algún inconveniente, algún desacuerdo, es ponerse a hablar, a conversar y a concertar para que queden iguales. Es estar bien con los demás, con uno y con los demás. Uno de los mayores desafíos de las sociedades inmersas en confrontaciones o conflictos es poder ejecutar y articular con todos los integrantes de sus comunidades procesos efectivos y transparentes de reconciliación. Cicatrizar las heridas que deja una guerra, un conflicto nacional o un enfrentamiento local siempre será un reto para la sociedad civil, como lo propone el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, perteneciente al Sistema de Naciones Unidas en Colombia. Al igual que sucede en la democracia, tampoco la verdad ni la reconciliación pueden ser fruto de la precipitación. Reconciliarse es un acto humano que toma tiempo y requiere mucha madurez y compromiso de cada actor de la comunidad o sociedad. En esta emisión abordaremos el tema de la reconciliación a través de una experiencia vivida en una zona popular de Medellín. Es un ejemplo claro del esfuerzo que requiere la reconciliación para establecer una convivencia real y duradera en las sociedades. El barrio Santander. Todavía cantamos, todavía pedimos. El juego y las risas de los niños en la calle se mezclan con la música en el primer piso de la casa. Uno de los dos computadores que tiene la entidad para uso de sus visitantes deja sonar una canción de Mercedes Sosa guardada en el disco duro. El tema resume, sin proponérselo, el sentimiento de los líderes y jóvenes que hacen parte de Casa Mía, la corporación que con la ayuda y el compromiso de la comunidad cambió la muerte en el barrio Santander en el noroccidente de Medellín por la vida y la convivencia pacífica, gracias a un largo, complejo, pero efectivo proceso de reconciliación. Darío León Arias, uno de los líderes de Casa Mía, muestra cada una de las secciones de la corporación en los 3 niveles que componen la casa. El orgullo es evidente en sus palabras, aunque el sacrificio material y físico ha sido enorme en estos 10 años de trabajo comunitario. La corporación Casa Mía surge a raíz de un gran conflicto que se vivía en el barrio Santander, ¿cierto? En esa época éramos uno de los barrios más violentos que había en la ciudad, donde aproximadamente diario teníamos aquí en una comunidad de 16.000 habitantes, 3 muertos por día, 3, y llegamos a tener días hasta de 8 y 10 muertos. Acá en un barrio de aproximadamente unas 20 cuadras a la redonda. Entonces el barrio estaba conformado por unos sectores, habían 9 sectores y habían jóvenes en cada uno de los sectores. Y todos estos sectores se enfrentaban entre sí, que los del sector del vecino no podían pasar al lado de la 115, los de la 115 no podían venir al vecino, los del vecino no podían subir a la cuadra del diablo. Bueno, eso era una melcocha de conflicto tremendo que existía en ese entonces acá en el barrio. A las 15:15 se inició la acción del grupo especializado del bloque de búsqueda, cuyo resultado final, 20 minutos después, fue la baja de Pablo Emilio Escobar Gaviria. La muerte del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria en 1993, quien patrocinaba las actividades ilícitas de estos combos juveniles,
desencadenó una lucha de poder al interior del barrio, que incluso se vio avivada por el pretendido ingreso de una banda delincuencial de un barrio aledaño, pagada enteramente por el capo de la mafia. A esto se sumaron elementos como la violencia intrafamiliar, el hambre y la falta de oportunidades laborales. En esa época, Santander a las 6 de la tarde era una zona de guerra a la que la policía solo subía a los levantamientos de cadáveres. La situación era insostenible. Por ello, un grupo de líderes al interior de los mismos combos buscó una salida distinta a la armada, como lo narra Darío. Empezamos a enviar como los emisores, ¿cierto? Unas personas a que fueran a los sectores a decir que queríamos como calmar esos humos y bajar ese problema que había tan grande, que cómo había que hacer, que nos encontráramos en algún sitio y que nos dijéramos las cosas frente a frente, sin armas y sin problemas, ¿cierto? Teniendo en cuenta que, digamos, de este sector habían jóvenes que habían asesinado hermanos de otros jóvenes que se encontraban en otros sectores. Y logramos hacer una gran convocatoria. Para ese día convocamos unos 150 jóvenes en todo el atrio de la iglesia. Ese día el padre nos abrió las puertas de la iglesia y se fue, porque se sentía un clima bastante candente al ver llegar jóvenes de un sector y de otro, cuando en ese mismo sector, al frente de la iglesia, era el campo de batalla, ¿cierto? Y allí empieza en sí como el proceso de reconciliación entre los jóvenes y los diferentes grupos, no bandas, porque aquí no han habido bandas. Aquí hace muchos años hubo una banda que se llamaba Los Magníficos, pero esa banda hace muchos años dejó de existir acá, ¿cierto? Tenemos muy en cuenta esa reunión porque fue algo que nos dio la visión, nos generó esperanzas y nos generó demasiada fe, y esa reunión nos indicó que sí era posible poder lograr esa transformación que nosotros queríamos llevar a cabo. En la reunión se propuso la creación de un espacio donde los jóvenes pudieran dialogar. Así nació lo que en primer lugar llamaron Casa de la Cultura Barrio Santander, y que hoy es la corporación. Y ya teníamos este espacio y empezamos a citar a los diferentes jóvenes de los sectores y los traíamos allí y hacíamos integraciones con ellos, hacíamos talleres. Encontramos con el apoyo de algunas personas, digamos, capacitadas para tocar este tema del conflicto, ¿cierto? Entonces empezamos con estos jóvenes como en un proceso de sensibilización a través de unos talleres, ¿cierto? Haciéndole ver a los jóvenes que la guerra no nos traía ningún beneficio. Estamos escuchando Radio Ciudadanas, espacios para la democracia. Hoy estamos presentando el tema de la reconciliación a través de un ejemplo comunitario en el barrio Santander, en el noroccidente de Medellín. Luego de creado este espacio de la Corporación Casa Mía para el diálogo de los distintos combos, el proceso comienza a evidenciar necesidades. Una de ellas, contemplada por expertos en los temas de resolución de conflictos, es el aspecto económico. 2 bolsas de leche. ¿Qué más? Y un quesito. Inicialmente recurrimos a los mismos comerciantes del barrio. ¿Por qué? Porque los comerciantes eran un sector demasiadamente vulnerable por estos jóvenes, porque atracaban, ¿cierto? Entonces una vez los comerciantes decidieron unirse y decir: nosotros aportamos para que maten a Julano y a Perano, nosotros les apoyamos con munición y con armas, ¿cierto? En un momento determinado. Luego, cuando comienza este proceso y cuando mostramos a la comunidad de que sí es posible, a los primeros que recurrimos es a ellos. Entonces les dijimos: ustedes aportaron para la guerra, también son parte de este conflicto, aporten para la paz, aporten para la vida y también hagan parte de la solución. Entonces, a los comerciantes a los que primero recurrimos. ¿Con qué fin? Con el fin de que cada que reuniéramos los jóvenes pudiéramos tener, digámoslo así, un refrigerio para darles, ¿cierto? Pudiéramos tener ayudas como por ejemplo unos lapiceros, unas hojas de papel, de pronto un televisor para ver películas que nos llenaran de alguna ilustración, que nos dieran elementos para poder comenzar con un proyecto de vida en cada uno de los jóvenes. Los comerciantes los apoyaron y decidieron apostarle al proceso de reconciliación. La iglesia también los acompañó a través del sacerdote Óscar Vélez, quien en ese entonces oficiaba como párroco en un templo cercano del barrio. La ayuda de la municipalidad, según ellos, ha sido muy esporádica.
En el caso de la comunidad, quien más sufría con la guerra entre los muchachos, también esta comenzó a apoyar la labor de la corporación. Como desde su gran deseo de ver que en los jóvenes, que en sus sobrinos o en sus hijos o en sus nietos, no hubiera más como esa gran violencia que ellos manejaban, ¿cierto? Ellas y ellos empezaron con nosotros a recibir los talleres. Entonces, con ellos hacíamos un proceso de concientización, de que pronto no rechazaran al hijo, ¿cierto? Porque vos ves que si, por ejemplo, el pelado en la casa no tiene la oportunidad de estudiar y no tiene la oportunidad de trabajar, pero si a mí me pasa eso y mi papá o mi mamá diariamente me están recalcando que yo soy un hombre ya y que debo llevar comida a la casa y que tengo también que cumplir con unas obligaciones, eso me presiona a mí a hacer unos actos de pronto que se salen de las normas, ¿cierto? Entonces con estos padres y con esta gente se empieza como a crear esa conciencia de que por favor no obliguemos a los jóvenes que no tienen la oportunidad de trabajar aún, de que consigan plata a costa de lo que sea, porque es que muchas madres hasta mandaban robar a los hijos. Entonces empieza esa concientización en los padres, en los tíos, en los familiares, y los padres efectivamente empiezan de pronto a darle un trato diferente a los jóvenes. Esta situación fue generando una espiral en todo el barrio, de aceptación de los muchachos y de tranquilidad en la comunidad, pero faltaba el paso más complejo y que aún no se ha resuelto totalmente, la reparación de las víctimas. De pronto lo del perdón es algo muy profundo, ¿cierto? Quizás habían madres que perdonaban y habían hermanos que perdonaban, quizás. Pero yo pienso que más que el perdón era el deseo de que si a mí que ya me han matado un hijo, me pongo en el lugar de la madre y tengo otros 2 hijos más que están en el conflicto, yo tengo que pacificar a mis 2 hijos para que no me maten otros 2 hijos, ¿cierto? Entonces, por lo que hablo de una concientización, es concientizarlos del mal que la guerra nos causa y del dolor que la guerra nos trae a nivel de familia, a nivel de cuadra, porque pues nos dolía también cuando nos mataban un amigo, de pronto el amigo que ha compartido con nosotros desde niños, que ha crecido con nosotros, entonces también nos dolía. No creo que todos hayan llegado a perdonar, pero que sí se hayan dado cuenta de que si seguían en la guerra, era más grande el dolor, era más grande la pérdida, era más grande el conflicto. Para mí, la concientización de los padres juega un papel fundamental dentro de este proceso, y nosotros nunca nos creemos dueños de este proceso. La comunidad del barrio Santander es dueña de este proceso, es la comunidad del barrio la que realmente logra transformar esa realidad, ¿sí? Y los jóvenes, que es más difícil que un joven perdone porque considero que es algo demasiadamente profundo, ¿cierto? Es no verse caído ahí, es como hacerle entender al joven que se ponga en los zapatos del otro, es hacerle entender al joven que hoy fue él el que ultimó, pero que mañana puede ser el ultimado. Y a quien no nos duele o a quien no nos hace cambiar la visión, si nos hacen pensar que somos mañana los que vamos a estar ahí en el piso echando burbujas. ¿A quién no lo pone a reflexionar eso? El proceso de reconciliación de Santander, con todos sus altibajos, ha obtenido muy buenos resultados. Hoy el barrio es uno de los más pacíficos de Medellín. Aún continúan los talleres para los jóvenes y la comunidad, donde se analizan conceptos de conflicto armado, democracia participativa, no violencia, manualidades. Se tiene un programa de atención a los jóvenes transgresores y a los niños en alto riesgo, y se ha iniciado con los muchachos que llevan mayor tiempo en la corporación un proyecto de restauración, apoyado por la Secretaría de Gobierno del municipio, en el que quienes antes cometían excesos contra la comunidad y le hacían daño, hoy después de un proceso de formación, actúan como peritos de la cotidianidad o conciliadores de los problemas o conflictos en sus respectivas zonas. El proyecto se inició con un hecho simbólico, una jornada de donación de sangre. En este momento nosotros tenemos ese proyecto de restauración, donde los jóvenes restauran el daño que hicieron en un pasado, ¿cierto? Entonces comenzamos con esa donación de sangre y decidimos donarle la sangre al Hospital San Vicente de Paúl. ¿Por qué al San Vicente de Paúl? Porque es allí donde van todos los heridos, todos los muertos, todas las personas que de alguna manera caen por culpa de la violencia.
Y era allá donde iban cuando aquí se ocasionaban tantas muertes diariamente. Estamos escuchando Radio Ciudadanas, espacios para la democracia. Hoy estamos presentando el tema de la reconciliación. Ya han conocido ustedes la experiencia del barrio Santander en el noroccidente de Medellín, como una muestra de lo que puede ser un proceso efectivo de reconciliación. Por lo menos, así ha sido calificado por la administración municipal. E incluso, para los representantes de la iglesia que lo han acompañado, es el mejor ejemplo a imitar en los demás barrios de la ciudad y en el resto del país, como experiencia local. En esta historia hemos escuchado expresiones como decir las cosas de frente, dialogar, perdonar, restaurar el daño hecho. Los procesos de reconciliación se fundamentan hoy en el mundo en términos y aspectos muy similares. Luis Fernando Quijano Moreno, director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, Corpades, organización que recientemente recibió mención especial en el Premio Nacional de Paz 2004, explica el significado político de cada uno de estos términos. El primero de ellos es la verdad. Con la verdad se busca que sucesos que hayan ocurrido en un clima de confrontación y violencia se esclarezcan, sean ellos masacres, homicidios fuera de combate, secuestros, desapariciones, torturas. O sea, que se llegue a un marco de saber por qué ocurrieron, quiénes son los responsables, para que esos hechos se tengan en cuenta, se queden en la historia, pero no vuelvan a presentarse nunca más. El segundo elemento de un proceso de reconciliación es la justicia. La justicia lo que busca es que no vayan a quedar impunes estos hechos, pero vale la pena decir que la justicia tampoco se puede convertir en la venganza. No puede ser la venganza de la sociedad frente a los actores armados, no puede ser la venganza del Estado contra esos actores, pero por supuesto no puede ser la impunidad. Pero también es preciso que los actores armados aporten para que se dé ese marco de justicia bajo el cumplimiento de normas nacionales y normas internacionales. El tercer aspecto es la reparación de las víctimas. Esto consiste en que todos los sucesos o acciones que se han presentado contra las víctimas o para los que quedan como familiares de las víctimas pueda haber un resarcimiento en todos los sentidos. Resarcir el daño desde el punto de vista económico, psicológico, simbólico. Es toda instancia en la que las personas pueden sentir que algo reciben por tanto daño sufrido. Un cuarto y último término es la reincorporación. La reincorporación es importante porque en el caso de Colombia, por ejemplo, estamos hablando de más de 35.000 o 40.000 hombres armados. Estamos hablando de ejércitos ilegales e inclusive de la reincorporación de bandas de actores de todo índole. Ello debe llevar a pensar cómo incluirlos nuevamente en la sociedad, cómo construir un nuevo pacto social donde estas personas no se devuelvan a la ilegalidad y que la sociedad los admita, les permita participar en el cuerpo social. Para entender mucho mejor el valor de la reconciliación como herramienta para la convivencia de las sociedades, es necesario contextualizar aún más en el terreno de lo político. Max Yuri Gil, jefe del Programa de Convivencia y Derechos Humanos de la Corporación Región, una de las más reconocidas organizaciones no gubernamentales del país, nos ofrece un enfoque general. El tema de la reconciliación ha sido uno de los elementos centrales en los últimos años en lo que se podría denominar genéricamente la agenda política de la democracia en el mundo moderno. En muchas sociedades el reto de cómo reconstruir la identidad nacional luego, bien sea de experiencias de dictaduras militares como las que vivieron los países del Cono Sur, o países que han pretendido alcanzar la paz y la reconciliación luego de procesos de guerra civil, ha sido un elemento central. La pregunta de cómo hace una sociedad para reconciliarse, para cerrar la cantidad de heridas que quedan, de venganzas, de vindictas que la sociedad necesita encarar, ha sido un tema central en la agenda política de la profundización de la democracia en el mundo. Y en esta medida es evidente hoy en día que las sociedades que han logrado unos mayores niveles de reconciliación son aquellas sociedades que se han atrevido a mirar de una manera más abierta,
de una manera más profunda lo que ha sido su pasado reciente. El caso de Irlanda y el caso de Sudáfrica son ejemplificantes, en tanto en estas sociedades se constituyeron comisiones de la verdad que se encargaron de esclarecer todo lo que había sucedido, se aplicaron instancias de castigo proporcionales a la responsabilidad de los combatientes y de los mandos, y se procedió a sistemas de reparación integrales para las víctimas, tanto en el campo de la reparación económica como en otras dimensiones de la reparación. El término reconciliación, sin duda, ha estado ligado al sentido religioso, pero ¿qué tanto incide en el terreno político el aspecto religioso? Sí, el tema del perdón, digamos, tiene diferentes posibilidades de interpretación. Claramente tiene un componente religioso. Para muchas sociedades que están profundamente impregnadas de sentimientos religiosos, esto es uno de los asuntos que más ayuda en la construcción de la dinámica de la reconciliación y en el otorgamiento del perdón. Sin embargo, existe como un componente de lo que es la responsabilidad del Estado, de un Estado laico, que incluye a todos sus ciudadanos y ciudadanas independiente de su orientación religiosa, y es que el perdón políticamente tiene unas características. En primer lugar, es un ejercicio en el cual las víctimas voluntariamente deciden si conceden el perdón o no a sus victimarios. En segundo lugar, es imposible que las víctimas concedan un perdón si los victimarios no están plenamente arrepentidos y no han realizado ejercicios públicos de arrepentimiento o han solicitado el perdón a las víctimas. Y en tercer lugar, es potestad de las víctimas y sus organizaciones aceptar o no las peticiones de perdón, pero en todo caso no puede haber un tercero que perdone en nombre de las víctimas, ni un partido político, ni una organización no gubernamental, ni un gobierno pueden perdonar en nombre de las víctimas. En la práctica y en la teoría hemos escuchado lo compleja que resulta la reconciliación de una sociedad en conflicto, pero hemos podido descubrir y entender un punto clave. La reconciliación es un proceso por medio del cual la sociedad toda se vincula activamente a reconstruir el tejido social y a superar las heridas del pasado. Eso jamás es posible con el 100% del aval de la sociedad. Siempre quedan sectores o fuerzas descontentas, pero la mayor cantidad de fuerzas sociales, de corazones, de mentes que se puedan aportar, siempre será una garantía de reconciliación, un aporte genuino para no repetir los errores del pasado. Eso es lo que se está buscando, por ejemplo, en el barrio Santander de Medellín. Este espacio fue producido por el Ministerio de Cultura gracias al apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en Colombia, AID, Colombia. Queremos darle un agradecimiento especial a la Corporación Casa Mía del barrio Santander de Medellín. Investigación y realización, Valdir Ochoa Guzmán. Locución, Darnin Ramírez Valencia. Montaje, Carlos Julio Arcila.